Hola y bienvenido a PBZ. Con la llegada de Doctor Stone Season 2, llamada simplemente Stoneward, a la pantalla de todos, me pareció un momento ideal para hablar de alguna de las cosas de la serie que me dejaron pensando. Doctor Stone en un principio es genial. El hecho de explorar el redescubrimiento de cosas que hoy damos por sentados, el poder apreciar todo lo que avanzó nuestra sociedad en la apropiación y adaptación al espacio vivido, es algo que muy pocas obras de ficción con las que me he cruzado exploran a este nivel. Sí, hay ciertos momentos relacionados con algunos procesos físico-químicos que explota Senku, los cuales no son perfectamente representados, o el hecho que el personaje literalmente lo sepa todo es un tanto forzado, pero son pequeños sacrificios para obtener una historia y por extensión experiencia bastante diferente en el medio, en especial si estamos hablando de un título de la Shonen Jump de Shueisha. ¿Hay otras cosas que en mi opinión hacen ruido en la serie? Por supuesto. Es mucha casualidad que justo los protagonistas hacen un viaje bastante largo lejos del punto inicial de la historia, que resultó ser, oh, qué casualidad, el lugar donde se encuentra el único pueblo de humanos que además de todo, resulta que su destino es básicamente siempre estar esperando a Senku para ayudarlo. Y sí, digamos que la palabra forzado se me viene bastante a la mente en algunas instancias del Dr. Piedra, pero de nuevo, son algunos sacrificios a cambio de lo que es en definitiva una historia entretenida y hasta cierto punto didáctica, pero hay un elemento que en lo personal considero una falencia significativa, el cual será visto en mayor detalle durante el desarrollo de Stone Wars, y realmente creo que no solo empobrece la historia, sino que además es una decisión creativa un tanto deshonesta y hasta injusta. Pero ¿por qué? Como ya dije antes, gran parte de la magia de Doctor Stone viene de ese redescubrimiento de la complejidad de cosas que damos por sentados. Pero eso no era todo. Hay otra idea que ofreció en su historia que la hizo desde un principio, en mi opinión, brillar un poco más. La serie inicialmente dejó planteada una pregunta, un dilema ético si se quiere, el cual está encarnado en la forma de su casa y su postura sobre el nuevo mundo y la civilización original nuestra. Su casa no es wow el personaje, pero trajo a la mesa ideas interesantes que uno hasta cierto punto podía considerar válidas. Para el personaje, el mundo estaba herido por un sistema desigual regido por una jerarquía donde aquellos que son más viejos y ambiciosos dominaban, mientras había infantes y jóvenes que eran sometidos a muchas injusticias en un contexto donde cada vez el impacto ambiental es mayor y la brecha entre los ricos y los pobres va creciendo. Para su casa, este nuevo mundo es una oportunidad para hacer las cosas bien y ser más justos, simplemente evitando que aquellos que estuvieron en el poder vuelvan a la vida para organizar todo como estaba antes. Es una idea potente, basada en cosas que realmente pasan en la realidad, y el personaje tampoco está empujando una agenda o un modelo político específico. No es que viene con ¿alguna vez oíste de la tragedia de Dark Marx el zurdo? No, nada de eso. Su casa no propone socialismo ni comunismo ni nada por el estilo, solo que todos trabajen juntos para hacer un mundo mejor. En el proceso le pide a Senku que no reviva a aquellos que podrían reactivar esa visión del pasado y que además que se abstenga de algunos redescubrimientos, porque el restaurar la tecnología como un todo nos llevaría de vuelta a un mundo violento, contaminado y corrupto. Senku naturalmente no acepta el punto de vista de su casa y así inicia esta rivalidad. Nuestro protagonista cree que en la neutralidad valorativa de la ciencia, es decir, no es que Senku crea que la ciencia sea neutral, sino que simplemente no debe preocuparse por los juicios de valor y seguir avanzando a la ciencia porque es parte de la naturaleza humana, sin juzgar a nadie y curar a todos, sin pensar realmente en las consecuencias negativas que puede traer esto. Dios, que ningún epistemólogo vea este video, me van a matar por redondear tanto la idea. Es un debate legítimamente interesante donde ningún punto de vista es objetivamente correcto. Ambos tienen méritos y falencias en su lógica. Sí, es un error entrar en un negacionismo del avance tecnológico privando a la gente de cosas como medicina, pero también es cierto que implica que cosas como armas de fuego o la explotación acelerada del ambiente vuelvan, entre otras cosas, que a Senku realmente no le interesa reflexionar. Esta batalla ideológica, por una falta de un mejor término, es realmente interesante y suma mucha dimensión a una serie como esta. Algo que no es ajeno a la Shonen Jump, ya que son cosas que se encuentran
encuentran presentes en otros títulos como este y este. Pero todo esto se cae al carajo, especialmente en Stone Wars, y eso tiene que ver en cómo es presentada la sociedad que está construyendo su casa. Pasamos de un tipo que proponía una sociedad sin prejuicios, donde todos trabajaran en equipo, donde su única falencia real era que no aceptaba ideas diferentes, pasó a un dictador en todo sentido de la palabra, que solo revive a aquellos que tienen fuerza física y construye una sociedad jerárquica en base al puño de hierro, miedo, y donde hay gente que es abiertamente cruel y violenta, a los cuales su casa deja ser como si no pasara nada, sin ningún tipo de reflexión o prenda al respecto. Literalmente terminó creando una sociedad de bárbaros, mala gente. Stone Wars con todo esto decide tirar la idea de un debate equitativo entre ambos personajes y reduce a su casa al villano indiscutible de la historia, que creó una civilización barbárica y tóxica, potenció todas sus falencias y quitó de lado todos los aspectos positivos del personaje, mientras que Senku sigue con sus falencias, pero la historia las presenta como algo bueno. No sé si simplemente lo anterior fue accidental, si no supieron cómo hacer para cerrar la historia, si lo llevaban por ese lado, un cambio de editor, o qué sé yo, por ahí se arrepintieron y querían volver a su casa poco querible a los ojos de los lectores para poner a todos del lado del Senku. Posiblemente jamás sepamos qué pasó de fondo, pero no quita el terrible potencial de la idea siendo desperdiciada y forzando a una postura sobre la otra, al punto que las falencias de la mirada de Senku, de una ciencia no reflexiva, dejan de ser algo malo y pasan a ser presentadas por la serie como algo bueno. Incluso en su victoria, el personaje no hace una autocrítica. En la primera parte de Dr. Stone vimos gente alrededor de Senku que no conoce el viejo mundo poder experimentar cosas positivas de ese pasado, reforzando la mirada de este personaje. Su casa, por su parte, tiene una sociedad exclusivamente creada de gente que vino del pasado, algo totalmente opuesto. Pero no hacen nada con esta oposición. En lugar de usar de excusa los flashbacks de estos personajes para justificar sus habilidades ridículamente irreales, podrían haber permitido a través de sus pasados ver aspectos negativos de nuestra sociedad que exploren por qué estos individuos del imperio de su casa creen que el mundo no tecnológico es mejor, dejando que el lector decida cómo postularse frente a ambos puntos. Pero no, después de todo es aparentemente preferible gastar ese potencial en explicar cómo de pura casualidad hay una chica con habilidades ninjas en medio de Japón. Literalmente, así como vimos al pueblito conectar con la tecnología, podríamos haber visto el otro ángulo de la discusión y apreciar a la gente del imperio de su casa conectándose con un mundo natural. Dios, incluso el nombre de la facción, su casa Empire. ¿Qué es esto, boludo? Star Wars. La historia los termina construyendo como los malos de un tono, cuando simplemente podrían haber sido una mirada opuesta, enriqueciendo mucho más la historia. Y lo peor de todo, en mi opinión, es que al final la historia le da la razón a Senku, algo que creo personalmente está mal. Tanto él como su casa juegan puntos extremistas y la historia, en lugar de buscar un punto de intermedio, termina demonizando una mirada e ignorando las falencias de la otra. ¿Nadie vio Beast Machines? ¿No aprendimos nada, Bochi? De nuevo, con esto no estoy diciendo que Dr. Stone es basura, ni nada por el estilo, sino que simplemente tenía las piezas indicadas para ser mucho más de lo que es ahora. Nos vemos la semana que viene. Y Dios, ni me hagas hablar del pirata, no.